Estás atrapado en un trancón. El tráfico no avanza. Los carros a tu alrededor pitan sin cesar. Escuchas bocinas estridentes, conductores gritando, gente impaciente golpeando el volante. Sientes cómo la frustración comienza a subir por tu pecho. Tu respiración se acelera. Tu mente te empuja a reaccionar. Podrías maldecir, golpear el volante, unirte al caos. O podrías hacer algo distinto. No puedes controlar el tráfico, ni a los demás, pero sí puedes controlar tu mente. La mayoría de las personas se dejan arrastrar por su enojo, por su desesperación. Pero hay otra manera. Un camino en el que, en lugar de ser esclavo de la reacción, te conviertes en dueño de tu estado interno. Hoy voy a revelarte el poder de la calma y el pensamiento estratégico. Porque la verdadera fuerza no se demuestra con gritos o enojo, sino con el dominio absoluto de tu mente. El problema de actuar sin pensar es que, en el instante en que lo haces, pierdes el control. No de la situación, sino de ti mismo. Y cuando pierdes el control de ti mismo, te vuelves vulnerable. Imagina de nuevo el trancón. Te sientes atrapado. La impaciencia crece y sin darte cuenta, golpeas el volante o gritas una maldición. Puede que incluso termines discutiendo con otro conductor que también está irritado. ¿Y qué ganaste con eso? Nada. El tráfico sigue igual, pero ahora tu energía está drenada, tu mente agitada y tu estado emocional envenenado. Así es como funciona el impulso. Nos hace creer que reaccionar es una solución, cuando en realidad es el camino más rápido al caos. En un momento de ira, puedes decir palabras que no puedes retirar. En un instante de miedo, puedes tomar una mala decisión. En un arrebato de frustración, puedes cometer un error que lamentarás por años. Los antiguos samuráis sabían que el enemigo más peligroso no es el que empuña una espada, sino el propio descontrol. Un guerrero que ataca sin pensar es un guerrero derrotado antes de empezar la batalla. En la guerra, en los negocios, en las relaciones y en la vida, aquellos que reaccionan sin pensar se convierten en presas fáciles para quienes sí dominan su mente. La ciencia respalda esto. Nuestro cerebro tiene un sistema de respuesta primitiva conocido como el cerebro reptiliano, que es responsable de nuestra reacción inmediata ante el peligro. Nos empuja a atacar o huir sin pensar. Este mecanismo fue útil cuando vivíamos en la naturaleza y debíamos escapar de un depredador. Pero en el mundo moderno, este mismo impulso nos hace tomar malas decisiones. Enviar un mensaje de texto que luego nos arrepentimos de haber escrito, gritarle a alguien sin razón, hacer una compra impulsiva, tomar una decisión apresurada en el trabajo. Las emociones intensas nos ciegan. Cuando estamos dominados por la ira, el miedo o la frustración, nuestro juicio se nubla. Y lo peor es que muchas veces solo nos damos cuenta del error cuando es demasiado tarde. Un samurái nunca empuñaba su katana por impulso. Sabía que un solo movimiento errado podía significar su muerte. Por eso, antes de actuar, respiraba, observaba, dejaba que su mente se despejara antes de tomar cualquier decisión. Hoy en día, el filo de la espada ha sido reemplazado por las palabras, las acciones y las decisiones que tomamos cada día. Y cada vez que reaccionamos sin pensar, es como si estuviéramos blandiendo una katana sin control, lastimándonos a nosotros mismos y a los demás. Si quieres ser verdaderamente fuerte, si quieres destacar en cualquier área de la vida, primero debes aprender a controlar tu impulso de reaccionar. Porque en ese breve instante, en el que decides entre actuar sin pensar o mantener la calma, es donde se define tu verdadero poder. La calma no es simplemente la ausencia de reacción. Es un estado de dominio total sobre la mente y el cuerpo. Es la capacidad de ver con claridad cuando los demás solo ven caos,
de actuar con precisión cuando los demás actúan por impulso. Es, en esencia, el verdadero poder. Los antiguos samuráis lo sabían. En el campo de batalla, un solo movimiento erróneo podía significar la muerte. No había margen para la duda, pero tampoco para la impulsividad. La diferencia entre un guerrero victorioso y uno derrotado no estaba en su fuerza, ni siquiera en su habilidad con la espada, sino en su capacidad de mantener la mente serena cuando todo a su alrededor se tornaba caótico. Imagina a un samurái en duelo. Frente a él, su enemigo lo provoca, lo insulta, intenta quebrarlo psicológicamente antes de que el primer golpe sea dado. Pero el verdadero guerrero no reacciona. No se deja llevar por la ira. No permite que las palabras del otro penetren en su mente. Su mirada es firme, su respiración controlada, su espíritu inquebrantable, porque sabe que el que ataca con furia y desesperación ya ha perdido antes de empezar. Esa misma filosofía es aplicable a la vida. En un mundo donde las personas reaccionan sin pensar, donde las emociones dominan y el ego empuja a responder de inmediato, el que sabe guardar la calma tiene una ventaja estratégica inmensa. La calma es poder porque te da el tiempo para observar. Cuando logras mantenerte sereno en una discusión, en una negociación o en un momento de crisis, puedes ver más allá de lo evidente. Puedes detectar lo que otros no ven, la intención detrás de las palabras de alguien, las emociones ocultas en su rostro, las oportunidades disfrazadas de problemas. Piensa en los grandes estrategas de la historia. Sun Tzu, en El arte de la guerra, decía: si tu enemigo está colérico, intenta irritarlo. Si está tranquilo, intenta desconcentrarlo. Esto significa que la ira y la impulsividad son herramientas que pueden ser usadas en tu contra. Cuando reaccionas con enojo, pierdes el control y te vuelves predecible. Pero cuando te mantienes frío y calculador, te conviertes en una amenaza invisible. Bruce Lee también entendía esto. Su filosofía del ser como el agua no era solo sobre la fluidez en la pelea, sino sobre la capacidad de adaptarse sin dejarse llevar por las emociones. El agua puede ser suave y flexible, pero también puede atravesar la roca más dura con el tiempo. Esa es la esencia de la calma. No significa ser pasivo, sino ser imparable sin necesidad de violencia o desesperación. En el mundo moderno, la capacidad de mantener la calma te convierte en un líder, en un estratega, en alguien que los demás respetan. Observa a las personas de mayor éxito. No son las que reaccionan con ira o impulsividad. Son las que saben esperar, analizar, moverse en el momento correcto. Piénsalo de esta manera. Cada vez que enfrentas una situación difícil, hay dos caminos. Puedes dejarte arrastrar por la emoción y reaccionar de inmediato, como la mayoría de las personas. O puedes dar un paso atrás, respirar, observar y actuar con inteligencia. El que domina su mente domina la situación, y el que domina la situación, inevitablemente, termina ganando. Para alcanzar la verdadera calma, primero debes adoptar la mentalidad del observador. Esto significa desapegarte emocionalmente de la situación y verla desde una perspectiva externa, como si fueras un espectador viendo una película. Cuando logras hacer esto, dejas de reaccionar y empiezas a responder con inteligencia. El problema es que la mayoría de las personas se identifican con lo que ocurre a su alrededor. Si alguien los insulta, sienten que su identidad ha sido atacada. Si el tráfico no avanza, sienten que el universo está conspirando contra ellos. Si reciben una mala noticia, se hunden emocionalmente, como si su destino estuviera sellado. Pero todo esto es una ilusión. El verdadero guerrero, el estratega de la vida, entiende que él no es sus pensamientos, ni sus emociones, ni las circunstancias externas. Él es quien observa todo eso. Y desde esa posición de observador, puede decidir con claridad cómo actuar.
Miyamoto Musashi, el legendario samurái, tenía una práctica que lo diferenciaba de los demás guerreros. Nunca reaccionaba de inmediato. Primero, observaba. Se daba unos segundos para analizar el movimiento del enemigo, su postura, su respiración. Solo cuando entendía la situación en su totalidad, atacaba con precisión absoluta. En la vida, esto se traduce en una regla fundamental. Nunca respondas en el calor del momento. Observa primero. Cuando sientes que la emoción está a punto de apoderarse de ti, haz lo contrario de lo que la mayoría hace. En lugar de dejarte llevar por la urgencia de reaccionar, haz una pausa. Respira. Observa. Pregúntate qué está pasando realmente aquí. ¿Cuál es la intención de la otra persona? ¿Cómo puedes responder de una manera que te beneficie en lugar de perjudicarte? El simple acto de observar en lugar de reaccionar te da una ventaja inmensa. Adoptar la mentalidad del observador requiere práctica. No es algo que se logra de la noche a la mañana, pero hay técnicas que pueden ayudarte a desarrollar esta capacidad hasta convertirla en tu naturaleza. Cuando una situación te desafíe, lo primero que debes hacer es controlar tu respiración. La respiración es el puente entre la mente y el cuerpo. Si controlas tu respiración, controlas tu estado interno. Los samuráis practicaban la respiración profunda para mantenerse serenos antes de un duelo. Inspiraban lenta y profundamente por la nariz, retenían el aire unos segundos y luego exhalaban de manera controlada. Haz esto cuando sientas que la presión sube. Inhala profundo por la nariz en 4 segundos. Retén el aire por 4 segundos. Exhala lentamente por la boca en 6 segundos y repite hasta sentirte en control. Esta técnica le envía una señal a tu cerebro de que no hay peligro inmediato, permitiéndote tomar decisiones racionales en lugar de actuar por impulso. Cuando sientas la urgencia de reaccionar, cuenta mentalmente hasta 5 antes de responder. Este pequeño espacio de tiempo es suficiente para evitar que el cerebro reptiliano tome el control y en su lugar permitir que tu mente racional tome la decisión. Los estoicos, como el emperador Marco Aurelio, utilizaban una versión de esta técnica. Antes de actuar, imaginaban cómo se vería su reacción desde afuera, desde el punto de vista de un observador imparcial. Cada vez que estés a punto de reaccionar impulsivamente, pregúntate cómo se verá esta reacción en una hora, cómo se verá en un día, cómo se verá en un año. Si la respuesta es que probablemente te arrepientas, entonces elige otra acción. En la tradición samurái, había un principio llamado enshujo, que significa visión periférica. En combate, un guerrero no solo se enfocaba en su oponente, sino en todo el entorno. Veía el suelo, los movimientos del viento, la energía de su enemigo. Aplica este principio en la vida diaria. En lugar de enfocarte solo en el problema inmediato, expande tu visión. Mira la situación desde una perspectiva más amplia. Pregúntate cómo se ve esto desde la perspectiva de la otra persona. ¿Cómo se verá en el contexto de tu vida entera, si estás viendo toda la imagen o solo una parte? Esta técnica evita que te pierdas en la emoción del momento y te permite tomar decisiones más sabias. Cuando enfrentes un problema, imagina que no eres tú quien lo vive, sino alguien más. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Este truco mental es extremadamente poderoso porque nos permite ver las cosas con claridad. Cuando estamos atrapados en nuestras emociones, todo parece urgente y abrumador. Pero cuando tomamos distancia, nos damos cuenta de que la mayoría de los problemas son insignificantes en el gran esquema de la vida. Los samuráis sabían esto. Por eso, antes de un duelo, se entrenaban en desapegarse de su miedo a la muerte. No se decían a sí mismos «voy a morir», sino «un guerrero enfrentará su destino». Ese pequeño cambio de perspectiva
les daba la calma necesaria para actuar con precisión. Usa esto en tu vida. Si enfrentas un problema difícil, pregúntate cómo le explicarías esta situación a un amigo sin emociones involucradas. ¿Qué haría una persona sabia en tu lugar? ¿Qué tan importante será esto en 5 años? Al hacer esto, creas una distancia mental entre tú y el problema, permitiéndote responder con inteligencia en lugar de reaccionar con emoción. Los que saben mantener la calma tienen el poder de dominar cualquier situación, no porque no sientan emociones, sino porque han aprendido a no ser esclavos de ellas. En un mundo donde todos reaccionan impulsivamente, el que observa primero y actúa con estrategia es el que termina ganando. La calma no es pasividad, es control absoluto. Es la capacidad de decidir cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo simplemente dejar que las cosas sigan su curso sin necesidad de intervención. Cuando te sientas tentado a reaccionar, respira y observa. Cuando el mundo te presione, da un paso atrás y analiza. Cuando alguien intente provocarte, mantente firme como una montaña inamovible. Porque en la batalla de la vida, no gana el que golpea primero, sino el que piensa mejor. En un mundo donde todos reaccionan sin pensar, donde la ira y la impulsividad gobiernan las decisiones de muchos, aquel que domina su mente se convierte en un verdadero guerrero. No es el más fuerte ni el más rápido quien prevalece, sino el que sabe esperar, observar y actuar en el momento correcto. La calma no es debilidad, es poder absoluto. Es la capacidad de mirar a la tormenta a los ojos sin inmutarse, de enfrentar cualquier desafío con la certeza de que nada externo puede sacudir tu paz interna. El camino del samurái no es solo el del combate físico, sino el de la maestría mental. Si controlas tu reacción, controlas la situación. Si controlas la situación, controlas tu destino. La próxima vez que la vida te ponga a prueba, no te precipites. Respira. Observa. Responde con la mente de un estratega, no con el impulso de un hombre común. Recuerda, querido guerrero, la calma es tu espada más afilada, el pensamiento estratégico tu armadura y la paciencia tu mejor aliada. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de mentes disciplinadas y corazones indomables. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente firme, sereno y siempre en control.